Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Esto es Filosofía fuera del salón. Y en este momento empezamos nuestro segundo video acerca del pensamiento de Nicolás Maquiavelo. En el video anterior, nosotros revisamos un planteamiento general de su pensamiento y ya enfocamos un poquito un resumen de sus dos principales obras, El Príncipe y de los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Destacamos cuáles eran sus aportaciones conceptuales a la ciencia política y revisamos una primera lectura de la obra de Maquiavelo, la que aportó Claude Lefort, desde su punto de vista del origen del concepto de lo político. En esta ocasión revisaremos una segunda lectura que es la que ofrece Louis Althusser, este filósofo francés del siglo XX, y con base en su libro que se llama Maquiavelo y nosotros. Aquí en la cajita de descripciones les dejo los datos generales de la bibliografía que aquí consultamos. Bueno, para examinar esta lectura de Althusser, pues vamos a revisar algunas interrogantes. Sí, la primera de ellas, desde luego, será ¿cuál es el plus que tiene Althusser sobre la lectura de Claude Lefort, que ya explicamos en la charla anterior? Pero también veremos cómo es el método de Nicolás Maquiavelo, que destaca precisamente la lectura de Althusser. Y las preguntas que Althusser se plantea es si Maquiavelo escribía para príncipes. Sabemos que esto es lo que siempre se ha comentado, dado que pues hasta en el nombre del título, ¿no? Dice El Príncipe, y hasta su dedicatoria, ¿no? La dedicatoria, ¿para quién es? Pues para un príncipe, para Lorenzo de Médicis. Bueno, pues Althusser se cuestiona esto. ¿De veras? ¿Maquiavelo escribía para príncipes? Vamos a ver cómo no es ingenuo su cuestionamiento. Y vamos a ver qué valor tenía el texto mismo del Príncipe como un acto político en sí mismo. Y vamos a descubrir si es verdad que dentro del Príncipe hay una contradicción y en qué consiste y por qué entonces Althusser califica la obra de Maquiavelo y en específico El Príncipe como una obra pues fascinante y pues sorprendente e inacible. Acompáñame hasta el final para descubrir las respuestas a estas interrogantes. Bueno, pues empezamos. Primero, en este libro que escribió Althusser, Maquiavelo y nosotros, lo abre con una nota previa. Ocurre que cuando él publicó este libro, hacía apenas algunos años, Claude Lefort acababa de publicar su propia tesis. Entonces, hace referencia a Althusser a esto y dice, bueno, la verdad es que la tesis de Lefort dejó perplejos a muchos. Es un libro y una lectura de Maquiavelo brillante e inteligente. Entonces, ante eso, pues yo me siento como achicado. Y sin embargo, dice Althusser, yo tengo algo que agregar. Me gustaría decir algo más. Y eso es lo que encontrarán en este libro de Maquiavelo y nosotros. Entonces, bueno, lo que hace él es
hace referencia a que cada uno de los filósofos posteriores a Maquiavelo que han leído su obra han tenido el común denominador de que ellos sienten que tienen aquí a Maquiavelo que les está hablando a su presente. Eso ocurrió, por ejemplo, con los comentarios y con la lectura que hace el propio Spinoza, pero también Hegel, o también Montesquieu o Marx, e incluso el propio Gramsci. Han sido grandes lectores de Nicolás Maquiavelo y ellos pues definitivamente han aplicado todas estos consejos a sus momentos presentes, los respectivos de cada quien. Y es inevitable hacer eso, nosotros también lo hacemos. Cuando leemos El Príncipe, luego inmediatamente estamos aplicándolo a este político, que si así es el presidente, que si así es el secretario, etc. Por cierto, si tú tienes algún comentario donde aplicar todo esto, por favor, exprésalo en los comentarios aquí abajo. Bien, lo que dice Althusser es que Nicolás Maquiavelo es el teórico de los comienzos. Y para eso él hace referencia precisamente a un pasaje de estos discursos de Maquiavelo. Consultaré la página 93 que vamos a revisar a continuación. No, sí, es la página 95. Aquí lo tengo para ustedes. Se trata del prólogo de los discursos, donde el propio Maquiavelo escribe: aunque por la natural envidia de los hombres haya sido siempre tan peligroso descubrir nuevos y originales procedimientos como mares y tierras desconocidos, aquí ya habíamos comentado que es como si fuera el Cristóbal Colón de la ciencia política. Bueno, continúo. Dice: por ser más fácil y pronta la censura que el aplauso para los actos ajenos, sin embargo, dominándome el deseo que siempre tuve de ejecutar sin consideración alguna lo que juzgo de común beneficio, he determinado entrar por vía que, no seguida por nadie hasta ahora, me será difícil y trabajosa, pero creo que me proporcione la estimación de los que benignamente aprecien mi tarea. Hasta aquí el pasaje de Maquiavelo, y que es un pasaje que ha citado el propio Althusser. Y dice, aquí claramente vemos que él dice que es un escritor de los comienzos. Tiene autoconciencia de lo que está haciendo. Y bien, si es así, ¿qué es lo que Maquiavelo está dejando atrás? Bueno, está dejando atrás los discursos edificantes que estaban de moda en su tiempo, especialmente los que tenían que ver con los valores cristianos. Pero en específico está dejando atrás a Savonarola, recordarán, ese monje dominico fundamentalista, bastante puritano. Está también dejándolo atrás. Y sobre todo a los antiguos, a excepción de Aristóteles. Entonces, bueno, esto es algo que destaca este libro de Maquiavelo y nosotros, y se va de lleno a poner de realce el concepto principal que maneja Maquiavelo en toda su obra, que es precisamente el Estado Nacional. El Estado Nacional en Italia es en realidad estas nuevas tierras de las que está hablando Maquiavelo. Porque en ese contexto lo que teníamos era que no existía el Estado Nacional, era una Italia fragmentada que estaba entrando al siglo XVI
con una continua lucha de clases, y Maquiavelo deja muy claro que el Estado moderno, si no es nacional, no será. Entonces, también está en una lucha, digamos, soterrada de Maquiavelo en contra de los particularismos o los regionalismos, porque lo que busca es conducir a todo justo hacia la unidad. Entonces, precisamente por eso es que Gramsci, según nos narra el propio Althusser, Gramsci leyó a Maquiavelo y dice que El Príncipe es una obra que él cataloga como un manifiesto, y que es un manifiesto utópico y revolucionario. ¡Guau! ¡Qué cosa!, ¿no? ¿En qué se basa para decir que todo esto es El Príncipe? Bueno, pues primero en que también el propio Hegel tenía un gusto por Maquiavelo, en especial, sobre todo porque Maquiavelo parecía estar cumpliendo ese universal concreto del que hablaba Hegel, ¿sí? Porque estaba buscando cómo hacer teoría, y se sabe que una teoría es algo universal. Sin embargo, esa teoría no la hacía desde las ideas, sino directo en la práctica concreta. Y eso es lo que hacía Maquiavelo en El Príncipe. Es decir, que ese conocimiento general objetivo lo desarrollaba como desdoblado en un problema político particular. Y allí estaba como imbricada, como contenida, una teoría que era una teoría acerca de la coyuntura. Entonces, lo que está descubriendo Althusser en su lectura es que Maquiavelo nos estaba dando una lección de cómo se hacía un análisis de coyuntura. Sí, igual que estos analistas políticos que hoy todos los días los vemos en la tele y que nos brindan su sabiduría a través de los análisis de coyuntura. Bueno, Althusser dice que quien estaba inaugurando esta manera de hacer teoría política era precisamente Maquiavelo. Y lo hace en El Príncipe, pero sobre todo lo hace en los discursos, porque en los discursos enumera todo lo que está pasando, analiza cada uno de los casos, los va como desmenuzando entre cuáles son sus diferentes actores, cómo se conjugan los intereses de los diferentes actores, cuáles son las motivaciones de cada uno de los actores políticos, qué es lo que persiguen y qué es lo que finalmente consiguen, ¿sí? Y todo en un contexto que él va enumerando, un contexto social, un contexto religioso, político, un contexto de descubrimientos, ¿no? Entonces, él todos estos elementos los trae a cuenta para tejer este análisis de coyuntura, y Althusser lo que hace es ir entresacando un método a partir de esa práctica que realiza Maquiavelo en sus obras. Ahora bien, ya que llegamos al texto mismo, dice Althusser, ¿qué valor tiene este texto, incluso para el propio Maquiavelo en su momento? Y lo que dice es que este texto, Maquiavelo en sí mismo, lo está convirtiendo en un acto político. Porque, por un lado, es que dentro de
del príncipe hay una problemática, que es la problemática de que Maquiavelo fue expulsado del ámbito político. Ya sabemos, fue torturado y finalmente fue exiliado y tuvo que irse a esa finca que tenía en las afueras de Florencia. Y como no tenía otra cosa mejor que hacer, se puso a escribir. Escribió Mandrágora, empezó a escribir los discursos y ¡eureka! Le vino a la mente la idea de volverse a congraciar políticamente con los Medici si escribía este nuevo libro que se le acababa de ocurrir, que era El Príncipe. En este propósito, abandona la escritura de los discursos y se entrega a la escritura del Príncipe, y entonces, desde la dedicatoria, busca utilizar el texto mismo como un acto político, ¿sí? Entonces, este texto que quería utilizar Maquiavelo como un acto político, con esa acción lo saca de la problemática que está viviendo en ese momento esa Italia fragmentada, pulverizada. ¿Y qué ocurre? Pues dice Althusser que es como la luz, que aquí la vemos, pero no vemos el foco, ¿sí? El foco está como que fuera de lugar, desde acá, desde las alturas, y todo lo ilumina. Por eso es que Gramsci considera a un manifiesto, porque ve grandes virtudes en él. Primero, es nuevo, ¿sí? Y es claro, pero también es denso, y también es un texto, pues, apasionante, ¿no? Vigoroso. Todo esto lo ve Gramsci en este texto, y por eso el texto mismo se convierte en un ejemplar a seguir. Que los manifiestos así deben de ser: breves, claros, vigorosos, densos, apasionantes. Por eso es que el texto mismo se convierte en un acto político que convierte la ideología en praxis, ¿sí? Y específicamente porque está escrito por alguien que pertenece al pueblo. Y entonces Althusser nos manda a las primeras páginas del Príncipe. Aquí en esta versión de Gredos lo tenemos en las páginas 3 y 4, donde dice esto Maquiavelo: ni es mi deseo que se considere presunción el que un hombre de baja e íntima condición se atreva a cavilar y reglar el gobierno de los príncipes, porque al igual que quienes dibujan el paisaje se sitúan en la llanura para calibrar la naturaleza de los montes y de los lugares elevados, y sobre los montes para calibrar la del llano, del mismo modo es menester ser príncipe para conocer a fondo la naturaleza de los pueblos, pero ser del pueblo para conocer a fondo la naturaleza de los príncipes. Hasta aquí este pasaje de Maquiavelo. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que hace Maquiavelo es declarar su clase social. Él no es príncipe. Maquiavelo se considera a sí mismo pueblo. Aquí lo dice en este prefacio al príncipe, y entonces lo que hace diferente al príncipe es que él tiene que saber qué cosa es pueblo. Pero el libro de Maquiavelo no habla del pueblo, habla de el príncipe, y destaca cuál es la principal virtud que debe tener un príncipe, que es precisamente esta, que es una virtud política. Decíamos, no es la virtud aristotélica,
sino esta virtud política de ajustarse siempre a los nuevos tiempos con el propósito de conservar el poder y que prevalezca el poderío del nuevo Estado nacional. Entonces, en este sentido, tenemos dos elementos que se están como vinculados. Por un lado, el punto de vista de la clase y por otro, el de la práctica política, que vienen a reunirse, pero entre ellos hay un hiato, hay un vacío. Y precisamente porque hay este vacío es que el príncipe se configura como una utopía. Bien, una parte importante es que en esta práctica política que estamos mencionando va a quedar como subordinado lo que antes estaba como el orden de todo. Me refiero a la moral y a la religión. Moral y religión quedan subordinados a la praxis política y precisamente es por esto que el Príncipe y Maquiavelo fueron tan detestados, ¿no? Porque estaban precisamente abandonando lo que se encontraba como lo más valioso. Bien, hay algo también en lo que enfoca su atención el propio Althusser, que es la dedicatoria. Y se pregunta él, ¿a quién sirve? Se pregunta, ¿realmente sirvió al príncipe? ¿Sirvió a Lorenzo de Medici esta obra? No. Sabemos que no le sirvió y hasta hay duda de si Lorenzo haya o no leído este. Hay esa anécdota de que parece que cuando recibió el príncipe le puso más la atención a unos patos que le estaban regalando por allí y dejó de lado el libro. Bueno, además también hay una parte interesante del príncipe donde menciona ciertas reglas que tienen el propósito de generar o de producir opinión. Entonces, estas reglas valdría la pena también hacerles caso porque Maquiavelo está aquí como señalando que es el príncipe o que es el soberano el que tiene la facultad esta de generar opinión y que viene a ser esto como un espejo del pueblo para producir esa opinión. Y entonces en esto se detiene trayendo a cuenta una reflexión que sobre el punto hace el ginebrino Jean-Jacques Rousseau. Cito textual: fingiendo dar lecciones a los reyes, se las ha dado y muy grandes a los pueblos. Hasta aquí la cita de Rousseau. Y es que, dice Althusser, es tonto pensar que está poniendo en evidencia las prácticas de los príncipes y que esto sea precisamente para ellos. En realidad, ahí está la clave para pensar que esta obra está dirigida más al pueblo mismo, al cual el mismo Maquiavelo pertenecía, y que además él tenía esta como docentes y que lo hacía porque él se reunía en estos tiempos de confinamiento, les digo que vivió por el exilio. Él se unió a un círculo que era el círculo Orti Oricellari, que era un círculo en donde él iba a darles clase precisamente a gente como él, de esta nueva burguesía que estaba surgiendo, y les explicaba todas estas reglas de los discursos o del príncipe. Incluso Diderot, el propio Diderot lo dice:
así en esta cita. Cuando Maquiavelo escribió su tratado El Príncipe, es como si hubiera dicho a los ciudadanos: leed bien esta obra. Si alguna vez aceptáis un amo, será tal y como os lo describo. Esta es la bestia feroz a la cual os abandonaréis. Hasta aquí Diderot. Entonces, regresando a la lectura de Althusser, dice, hay un dispositivo implícito en este manifiesto utópico revolucionario, que es que nos está presentando dos lugares alternados. Si nosotros leemos al príncipe solo desde la lectura de los príncipes, entonces lo que surge es el maquiavelismo. Pensar que se trata de estas fórmulas de tiranía y perversión. Y eso es Maquiavelo y eso es el príncipe. Pero si leemos al príncipe solo desde la perspectiva del pueblo, encontraremos una lectura democrática. Y esta lectura democrática encierra en sí misma una contradicción. Porque una lectura democrática lo que te va a decir es, Maquiavelo es pueblo, está escribiéndola para el pueblo y por lo tanto les está advirtiendo de los trucos que suelen hacer los poderosos para que no se dejen y para que estén prevenidos. Pero a su vez, la contradicción está en que está poniendo en evidencia a los príncipes y sus trucos frente al pueblo y sin embargo está llamando también a un príncipe para que encabece esta tarea, esta gran labor que es necesaria para unificar al pueblo en una Italia, en un estado nacionalista. Entonces, está ahí la inconveniencia de cómo es que estás denunciando a alguien a quien vas a recurrir precisamente para que te salve. Entonces, ahí está una especie como de contradicción, ¿sí? Bien, entonces lo que dice Althusser es que tenemos que buscar cómo conjugar estas dos interpretaciones y considerar que esto es precisamente este manifiesto utópico revolucionario. Pero aquí también está la matriz del problema de las condiciones de la práctica política. Por eso precisamente Maquiavelo es para Althusser algo inasible y sorprendente, porque dice él, nos interpela a partir de un lugar que nos llama a ocupar como sujetos posibles de una práctica posible. Hasta aquí Althusser. Bien, pues si te gustó este video, te pido por favor que me des like, que te suscribas al canal para poder darle continuidad a este proyecto Filosofía Fuera del Salón. En el siguiente video encontraremos la lectura de Michel Foucault, que es una lectura distinta a estas dos que hemos revisado y que posiblemente también tenga algo nuevo que decirnos de Maquiavelo. Entonces, no me queda más que despedirme. Hasta la próxima.